Este enunciado nos dice que debemos hallar la función de transferencia en cada uno de los siguientes circuitos. Pues sabemos que la función de transferencia viene dada h de omega por o hs de la tensión de out sobre B in, para este caso, que es la que nos están pidiendo. Entonces tenemos dos circuitos. Un circuito es un circuito RL, donde tenemos dos resistencias, una en serie con la fuente y la otra en paralelo con la bobina. Y nuestra tensión de salida está en los terminales paralelos a la resistencia y la bobina, por lo que pues se podría decir que comparten la misma diferencia potencial, por lo tanto el mismo voltaje. Y nuestro circuito de la derecha es un circuito RLC en paralelo, el cual de manera similar nuestra tensión de salida está de manera paralela a la tensión que hay en la resistencia y en el capacitor. Primero vamos a hallar la función de transferencia para nuestro circuito de la izquierda. Lo primero que vamos a hacer es expresar o presentar ese circuito en el dominio de la frecuencia compleja para así poder utilizar o hallar esa función de transferencia mediante el uso de leyes básicas para la solución de este circuito. Entonces, vemos que, como se había dicho, la tensión Vout está en paralelo a la resistencia y a la bobina, por lo que se puede decir que comparten la misma diferencia de potencial o mismo voltaje. Entonces, pues mediante el uso de un divisor de tensión, podemos hallar esa tensión que existente entre estos dos terminales, donde tomaríamos como la tensión a repartir la tensión de la fuente y la impedancia donde queremos hallar esa tensión de out sería el paralelo de la bobina y de la resistencia. Todo esto sobre, pues continuando con el divisor de tensión, la resistencia en serie con la fuente, esto más ese paralelo. Una vez ya resuelto el paralelo entre la bobina y la resistencia, pues lo que tenemos es esa expresión, donde ya podemos resolver este denominador para simplificar esta expresión de la tensión en esos terminales, y mediante la ley de orejas podemos llegar a esta expresión donde hemos pasado la tensión de entrada BIN a la parte izquierda de la igualdad, de tal manera que ya tendríamos nuestra función de transferencia para esta salida. Lo que podemos continuar haciendo es simplificarla. ¿Y qué podemos hacer? Para simplificarlo, lo que hacemos es dejar nuestra S de mayor potencia en el denominador, que pues es la única, multiplicando por en el numerador y en el denominador por 1 sobre LRS más LR. ¿Sí? De tal manera que pues esta S queda sola y lo que tendríamos en nuestra función de transferencia sea S. Sabiendo que para S igual a J omega, en este caso, nuestra función de transferencia en función de la frecuencia quedaría de la siguiente manera. Luego, bueno, pues de esta manera tenemos esta función de transferencia para nuestro circuito RL. Ahora vamos a hallar nuestra función de transferencia para el circuito RLC. Bueno, ahora nuevamente lo que hacemos es expresar en el dominio de la frecuencia compleja nuestro circuito para así poderlo trabajar mediante el uso de leyes básicas. De manera similar al ejercicio anterior, lo que hacemos es un divisor de tensión en estos terminales, donde la tensión en esta impedancia sería la tensión en el equivalente del capacitor, para este caso, en paralelo con la resistencia. Lo que hacemos es pues, un divisor de tensión, donde nuestra tensión a repartir es la tensión de la fuente. La impedancia sería el equivalente entre el capacitor y la resistencia, y todo sobre la suma de las impedancias del circuito que nos quedaría, que sería SL, que es la impedancia de la resistencia, más el equivalente de este paralelo. Luego de resolver ese paralelo, lo que tendríamos es la siguiente expresión, donde si la quisiéramos simplificar más, resolviendo el denominador y dejando S, dejando la S de mayor potencia en el denominador, lo que hacemos es esto. Bueno, en esta parte lo que hacemos es realizar el denominador, y por ley de orejas se sabe que en el resultado se cancelaría esta expresión que estaría en el numerador y en el denominador, y pasando la tensión BIN o tensión de entrada a la parte izquierda de la igualdad, tendríamos que nuestra función de transferencia es R sobre S cuadrado LRC más SL más R. Para expresarlo de una manera más simplificada para S, lo que hacemos es multiplicar en el numerador y en el denominador 1 sobre LRC, de tal manera que la función de transferencia resultante que nos queda de todos estos cálculos es 1 sobre LC
sobre S cuadrado más S sobre RC más 1 sobre LC, donde pues vemos que 1 sobre LC es omega cuadrado. Para un S igual a J omega, pues lo que hacemos es reemplazar donde teníamos nuestra S por J omega, teniendo como resultado la función de transferencia que vemos en pantalla, siendo esta la función de transferencia en el dominio de la frecuencia para nuestro circuito de relés en paralelo. De esta manera, pues ya hemos hallado nuestras funciones de transferencia para los dos circuitos que nos plantea el problema, y pues vemos que ese uso de la frecuencia compleja y las leyes básicas, pues podemos hallar esas expresiones de una manera súper sencilla. Pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias.